puso la cámara. Perdón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Ay, espérame, tantito estamos chuequitas. Espérame. Ahí está. Ahora sí que estaba chuequito el... Ay, pues, amigos, está con nosotros nuestra querida Tere, que ya les había comentado. Y bueno, pues les voy a leer un poquito de Tere. Un placer, Tere. Gracias, Bere, gracias a todos. Ok, vamos a... Miren, Tere Velázquez obtuvo los premios de adquisición en el 7º Bienal Rufino Tamayo, en el 12º Bienal Rufino Tamayo y en el 15º Encuentro Nacional de Arte Joven IMBA. En 1992 fue beneficiada con el programa Jóvenes Creadores del FONCA. En el 2006, 2011 y 2017 con el del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Su obra se ha expuesto en México, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Haití, Venezuela y Perú, nada más. Entre sus exposiciones individuales destacan Cada trazo en el Museo de Arte Moderno, Creación y Recreación en el MAC Hombres et de Lumière, en el Museo de Arte Mont-Saint-Hilaire, en Quebec. En Quebec, The Turn of the Gear. The Turn of the Gear, ese fue en San Antonio. Ese fue en San Antonio, Estados Unidos. Y el pasado meridiano en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguerés. Algunas de sus obras forman parte de acervos como Museo de Arte Moderno, en el MAC, en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguerés, en el MACO, en el Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes, en el Instituto Cultural Zacatecano y Fomento Cultural Calus. Que ese Calus es la Casa de Cortés, ¿no? La que está... El que era el antiguo Hotel de Cortés, el reciente museo, creo que se abrió ahora durante la pandemia, que es una estupenda colección, sobre todo de paisaje. Okay. La Fundación Calus, Museo Calus. Ok. Tere, cuéntanos un poquito de este arte contemporáneo. ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo en la historia del arte? Pues yo creo que el nombre lo indica, contemporáneo es al mismo tiempo, el arte contemporáneo es el que nosotros realizamos mientras vivíamos con otros creadores, ¿no? El contemporáneo es el que nos toca vivir a nosotros mientras tenemos existencia. Digamos que el arte moderno podría decirse que termina con los creadores que ya no viven o que no vivieron cuando nosotros nacimos, ¿no? Okay. Y es muy relativo porque hay artistas modernos o de la Edad Media o que de repente resultan tan vigentes y tan contemporáneos. Es una característica muy peculiar o singular del arte, ¿no? Que a veces la última obra, la más contemporánea, se dispara y tiene una relación muy cercana con la más remota, con la más antigua, cuando la rupestre, la que se pintó en las cuevas, por ejemplo. O sea, el arte yo creo que tiene esta cualidad temporal de conectar situaciones, ¿no? Pero en sentido estricto yo diría que el arte contemporáneo, cuando uno lo enuncia, es que se está refiriendo a la gente que vivió al mismo tiempo que uno, ¿no? Pareciera que a veces el arte contemporáneo son estos polos que en un momento se van a unir, ¿no? Puede ser, sí. Yo creo que los historiadores ahora se refieren por contemporáneo, digamos que a la pintura, yo diría que de los 50, 40 para acá, se puede decir que incluso hasta de los 20 para acá, porque, por ejemplo, Joseph Beuys a mí me resulta absolutamente contemporáneo y creo que es de 1921 o algo así, ¿no? Entonces estamos hablando de Madero, ¿no? Y de Francisco y Madero, y a lo mejor es contemporáneo. Oye, Tere, ¿a ti tus contemporáneos quién te tocaba? ¿Toledo, me decías? Sí, bueno, Joseph Beuys, estoy diciendo, pues él murió creo que en los 80s, entonces de alguna manera es contemporáneo mío. Frida ya no, Frida creo que murió en 57 o 54, ya no es mi contemporánea, es moderna, me hubiera gustado mucho que fuera mi contemporánea. Pero hay otros que sí, ¿no? Los que están vivos, Gerso, que acaban de morir no hace mucho,
Felgueres, esos son nuestros contemporáneos, ¿no? Ok. ¿Cómo era estar en la escuela de pintura donde te enseñaban todo esto? Cuéntanos un poquito, ¿ibas? ¿Qué pasaba ahí? Fíjate que era magnífico porque a mí me tocó la suerte, yo creo que a la mayoría de los que empezamos a producir en los 90, tuvimos la suerte de tener una Universidad Nacional Autónoma de México de verdad pública. O sea, yo empecé a ir, sí me inscribí, sí hice mi examen de admisión y lo pasé, empecé a ir a la Facultad de Filosofía y Letras, sí como licenciatura inscrita, pero dejé las materias y empecé a ir en lo que se llamaba en ese entonces autogobierno, a las clases que me interesaban. Me inscribí a los seminarios de metafísica que daba Juliana González, a los de ética que también daba ella, a las clases de Sánchez Vázquez, no las perdía. Entonces, tú podías ir a la universidad de esta manera y nadie te preguntaba a la entrada a dónde ibas, que enseñaras tu credencial, nada. Y como yo íbamos muchísimas gentes y estábamos tomando los cursos que queríamos, las clases que nos interesaban. Yo estuve ahí en Filosofía y Letras pues, como 4 años. Entonces, eso a la universidad. Después entré de esta misma manera a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que entonces era lo que ahora es la FAD, la Facultad de Arte y Diseño, y fue de igual manera. Íbamos una cantidad de gentes que queríamos aprender a dibujar con el maestro Gilberto Aceves Navarro, y tú ibas y nadie te decía, oye, pero necesitas hablar con el maestro, a ver si te acepta. No, tú llegabas y te ponías a dibujar, y allá había 30 gentes dibujando, y tú no sabías si ibas a ir a una clase, o las 5 a la semana, o te ibas a quedar ahí a 3 años o 10, eso no importaba. Tú ibas ahí y tú tenías claro qué estabas buscando ahí, y la universidad te acogía, eso era maravilloso. Entonces yo tuve esa suerte de formarme así, en esos talleres, también el del maestro Salazar, y era una universidad de verdad para todo el que quisiera aprender. Eso ya no es la universidad. Ahora, ¿cómo es, Tere? Yo ya hace mucho que no estoy ahí, pero tengo colegas que sí dan clases y que sí me dicen que hay un control mucho más estricto. Yo a veces les remito a jóvenes que quieren aprender pintura y les digo, oye, ¿quiere ir a ver? Y dice, no, espérate, no es así de fácil, tengo que hablar con estas personas y me exigen que se les registre. En fin, ya hay filtros mucho más rigurosos, y dudo que existan talleres como estos, por ejemplo, del maestro Gilberto Aceves Navarro, que eran, en ese sentido, el ideal de lo que algunos grandes artistas como Joseph Beuys plantearon algún día hacer con la academia, que en Düsseldorf dijeron, la clase en la academia va a ser para todo el que quiera aprender arte. Y se armó un zafarrancho, lo sacaron. Pero era su proyecto, el arte es para todo el que quiera hacer arte, no va a haber examen de admisión. El que quiera hacer arte tiene todo el derecho de aprender a hacerlo, y tenía razón. Yo creo que eso debe ser la educación artística. Sí, claro, debe de arropar, ¿no? De por sí, por eso estamos como estamos, ¿no? Dirían nuestros padres. Sí, o sea, el arte debería ser obligatorio y un derecho al que todo ser humano debería tener acceso, ¿no? A la cultura. Tere, entonces tu papá es un gran acuarelista. Sí. ¿Y cómo llega esto desde la casa? Estas ganas. Mi padre era arquitecto, y sobre todo era un gran humanista, diría yo. Pero dentro de estos quehaceres como arquitecto, dentro de sus gajes del oficio, acuareleaba mucho. Yo lo veía, además hacía mucho dibujo, sobre todo de paisaje, de edificios. Era el sábado y domingo se iba con amistades a acuarelear, en efecto, y hacían conventos. Yo así aprendí mucho de arquitectura del 16, por ejemplo, y a mí sí me fascinaba ver cómo hacía esta perspectiva, que de alguna manera en eso del arte es la perspectiva, ¿no? Es la clásica manera de lograr imágenes análogas, digamos análogas a cómo se proyectan los rayos de la luz. Y sí recuerdo que a mí me parecía fascinante pues que eso se lograra técnicamente, ¿no? Ok, y después, ¿cómo empiezas tú
a tener esta sensibilidad? Bueno, ya traías la sensibilidad, pero ¿cómo lo empiezas a proyectar? ¿Cómo empiezas con tus pininos? Pues yo creo que yo empecé a pintar mucho después. Lo que sí recuerdo que empecé a hacer fue empezar a fotografiar, porque él también, recuerdo un viaje que hizo, el único que hizo a Europa, que en aquella época, en los 60, pues era costosísimo, era agotar un presupuesto familiar, y trajeron de Europa, de estos edificios públicos, pues trajeron de Francia, de España, donde iba, trajeron una serie de carretes de diapositivas, de transparencias, que por fortuna, cada que ya no queríamos ver televisión, que era seguido, sacaba esas diapositivas. Entonces nosotros aprendíamos historia del arte a través de estas de 35 milímetros, que se hacía todo un ritual, se apagaba la luz, se concentraba uno y veía la fotografía, y a partir de ahí veía uno pues, muchas proyecciones de arte en todo el mundo. Entonces yo creo que la fotografía también, a través de los libros, empezó a aportar mucho lo que era la imagen visual relacionada con el aprendizaje del arte. Entonces creo que empecé a hacer también fotografía y empecé a hacer estas dos cosas, las dos disciplinas, y ahí fue como se empezó a dando esta producción. Oye, Tere, dice Beca León, hola. Ana Jali, saludos. Dice, felicidades, querida Vera, un abrazo a tu invitada. Gracias. Saludos desde Veracruz, dice Arturo López, muchas gracias, saludos. Gracias. Gracias por estarnos viendo. Y bueno, Tere, entonces empieza todo este bagaje cultural, ¿no? Que te empieza a dar como esta base para empezar a pintar. ¿Cuándo haces tu primer cuadro ya de manera profesional, ya totalmente empapada de la técnica, de todo? Yo creo que hay un momento en que sí hay que tomar decisiones profesionalmente, ¿no? Yo hacía muchas cosas. También estudiaba restauración, filosofía, en fin. Pero hay un momento en que sí hay que decir, bueno, ¿a qué nos vamos a dedicar todo el día ya en serio? Y creo que fue cuando ingresé al taller del maestro Gilberto Aceves Navarro, que sí acepté que me iba a dedicar ya a pintar, bueno, y en ese momento a dibujar de manera concreta, ¿no? Y ahí sí fue cuando decidí, bueno, de 9 a 2 o 3 de la tarde, solo vamos a dibujar de lunes a viernes, ¿no? Y ahí es cuando creo que empieza con esas decisiones, después de por lo menos un año de estar ahí, año y medio, quizás 2, ya ve uno el resultado, ¿no? En ese taller era duro porque no se veían los resultados rápidamente. El taller consistía un poco en un ejercicio muy experimental que proponía el maestro Aceves Navarro para encontrar una propuesta singular de lo que es el dibujo, ¿no? Entonces era difícil alcanzar a ver un resultado. Cuando dices el resultado, ¿es el resultado que tú querías o el que se te pedía? El de ambas partes, ¿no? Okay. Yo recuerdo un poco lo que hacía Aceves Navarro, es que eventualmente a alguien le pedía su obra, el dibujo. Diario hacíamos dibujos y yo no sé cuántos, estaban de 9 a 2 de la tarde, 30, 40 gente dibujando. Y él nos pedía que por higiene visual tiráramos esos trabajos. Entonces, diario, durante 2 años, al acabar la clase, uno rompía todo. A veces uno guardaba algo, muy eventualmente. Pero, como él decía, por higiene visual, el ejercicio era, y al final... Pero había un momento, si recuerdo, en que a Aceves Navarro le retiraba a uno el trabajo que estaba haciendo y lo guardaba en un armario que tenía. Y eso significaba, para mí, o desde mi punto de vista, porque nunca lo dijo, que él consideraba que ya había un resultado. Okay. Entonces yo sí recuerdo... Fue suficiente. Yo sí recuerdo que la vez en que Aceves Navarro me dijo, este sí va para acá, yo consideré, estuve de acuerdo con él y dije, ya, es fue como suficiente. Si hubiera firmado, sí, ya, la licenciatura de dibujo se ha concretado, ya sabes dibujar. Pero más que saber dibujar, ya sabes qué quieres hacer tú con el dibujo. Claro, o sea, llega un momento en el que empiezas a dibujar bonito para terminar dibujando lo que tú traes adentro. Eso era, o sea, más bien era llegar a ese taller, era acabar con estos estereotipos y estos esquemas de lo que era dibujar bien y bonito. Más bien había que entender qué era el dibujo. Exacto.
Exacto, porque nos han metido en la cabeza estos estereotipos, ¿no? De dibujar bonito, de hacer todo estéticamente perfecto. Y sí, o sea, llega eso, pero empiezas a romper reglas, ¿no? De eso se trata. Eso se trata. O sea, el arte se trata básicamente de resignificar lo aprendido, apropiárselo, traspasarlo y proponer algo singular a partir de eso, ¿no? Por más duro, por más lamentable o fuerte que resulte, pero uno pensaba que esto era así y con todo el dolor del mundo, pues no, a lo mejor no es así. Esto, como dicen, es el criterio rígido, ¿no? Sí. Es abrir el mundo al criterio rígido que tienes. Sí. ¡Ay, qué fuerte! Sí. Dice Tete García, buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, después de todo esto, llegas a Alemania, llegas a todos estos lugares. ¿Para ti qué representaba eso, Tere? ¿Te la creías o decías, lo tomabas con calma, o sí llegó un momento en el que te emocionaba? Es que depende, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo la exposición fuera de México que me emocionó más, quizás fue la de Mont Saint-Hilaire en Quebec. Okay. Porque el museo era precioso, el esfuerzo que hacían ahí los trabajadores, la dirección de iluminación, de museografía, era inaudito. Yo nunca lo había visto, honestamente, en México. O sea, se pintaban las paredes, se ponían luces especiales, había un equipo que estaba sondeando cómo podían reflejarse menos los focos en las piezas. O sea, entonces exponer ahí era decir, bueno, esto es lo que uno puede esperar por mucho, y la gran expectativa que uno tenía de una exposición. Entonces, sí, en el extranjero, por ejemplo, en Mont Saint-Hilaire fue maravilloso. El trato y cómo se veía la obra. Uno entiende que la obra tiene mucho sentido si hay una curaduría, una investigación y una propuesta, ¿no? Y eso era muy claro en ese lugar, ¿no? Entonces, depende. Fuera de México sí depende mucho, variaba mucho dónde exponía uno, ¿no? Okay. Y aquí en México, ¿cuál te emocionó más? Pues en México sí hubo varios. Por ejemplo, la primera vez que expuse en el Museo de Arte Moderno, en una colectiva que se llamaba Aparición de lo Invisible, que organizó la doctora Teresa del Conde, pues para mí fue una gran oportunidad, porque yo era de las artistas más jóvenes, ¿no? Entonces, sí, lo agradecí mucho, era una gran oferta para yo poder mostrar mi trabajo, y fue muy emocionante verme con pintores que eran muy importantes para mí, como Guillermo Zapfre. Era una gran oportunidad. Esa fue otra de las exposiciones para mí muy importantes y emocionantes, ¿no? Ok, Tere. ¿Y cómo llegamos ahora a este libro hermoso que nos traes el día de hoy? Que lo tienen que comprar, compañeros, porque está muy bonito. Y del que vamos a hablar, ¿no? Sí. De hecho, para eso te invité, ¿no, Tere? Vamos a hablar de él. Vamos a hablar del libro, porque correcto. Además se siente, porque vean, o sea, pasta dura, me mandaste toda la ficha técnica, ¿verdad? Toda la pasta dura, el editor, cuéntanos quién es el editor, cómo empieza que además, ¿cuánto tiempo pasó para que sacaras este libro, Tere? No, sí habría que hacer un libro sobre el libro. Yo es lo que aconsejo, porque sí tardamos, creo que 7 años, algo así. 7 años de trabajo para este libro, señoras y señores. Sí, la verdad es que ha sido un gran esfuerzo por parte del ¿Lo podemos historiador. Sí, claro, del historiador y profesor Luis Martín Lozano. Es una investigación muy seria, como trabaja él, sobre las condiciones, las plataformas, las políticas culturales que tuvimos quienes expusimos o mostramos nuestro trabajo, digamos, en los 90s. Entonces, además de que muestra mi trabajo, creo que lo importante es que también expone las condiciones en las que pudimos realizar este trabajo, es decir, qué estructuras había, qué papel hacían las instituciones como el FONCA, como el Sistema de Creadores, para qué servían los encuentros nacionales de arte,
para qué servían las bienales, qué fortuna crítica existía, cuándo dejó de apoyarse ese trabajo de los críticos. En fin, todo esto se evidencia y se muestra en este libro, de tal manera que si alguien quiere entender no solo mi trabajo, sino también las condiciones en las que se ha desarrollado la pintura, digamos, en los últimos 40 años, puede encontrar esta información en el libro, ¿no? Es una especie de documentación. Es un documento, ¿no? Es un documento. En paralelo con tu trabajo. Exactamente. O sea, aparece mi trabajo, aparece mi trayectoria, pero se hace más ancho, se extiende este registro de datos, ¿no? Pues yo diría que para la mayoría de los pintores, ¿no? Que trabajamos hace 40 años a cabalidad, digamos, de los que nos hemos dedicado a pintar, no que pintamos entre otras cosas o aparte de, sino los que nos hemos abocado a solo pintar, ¿no? Tere, ¿cuántas obras más o menos vienen en el libro? Uh-huh. ¿Y cuántas obras se quedaron fuera o están todas aquí? Prácticamente están todas, creo que llegamos a 199 y nos faltó una para la 200. Porque además cabe destacar que Tere no encontró obra para cuando se hizo la exposición del libro, porque todos están en coleccionistas, la mayoría privados. Pues la mayoría de mi obra, o sea, para bien o para mal, sí está en acervos de colecciones privadas, ya sea públicas o privadas. Entonces, luego es difícil verla, luego no es ya no fácil te la regresan, acceso. Tere, ya no te la prestan. Pues fue parte del drama, que una vez que ingresa a colecciones privadas, sí hay un tema con los seguros, entonces los coleccionistas sí solicitan ciertas condiciones, sí, museográficas, claro, y de seguridad para que la obra esté expuesta. Por eso, no solo mi obra, sino la mayoría de la obra de los creadores, luego se vuelve de difícil acceso para las exposiciones. Vemos pocas exposiciones de Leonora Carrington, de Alice Raón, o sea, de las grandes pintoras del arte moderno, contemporáneo. Luego no es fácil verlas porque este tema de la seguridad se vuelve a veces difícil, ¿no? Sí, claro, ya no está fácil, dice, no, pues ya te pagué, ¿no? Ya no presto mi cuadro. Ya no presto mi cuadro. No, la verdad es que, por ejemplo, para hacer este libro hemos de agradecer a la mayoría de los coleccionistas y de las coleccionistas que sí, por lo menos, nos permitieron volver a registrar en la obra fotográficamente para poderla incluir aquí, ¿no? Sí. Entonces, sí, también es cierto que el coleccionismo privado eventualmente coopera y participa en proyectos para hacer trabajos como este, ¿no? Exacto. De todas estas colecciones, ¿cuál es la más personal, Tere? ¿O todas se vuelven personales? De las piezas, de las pinturas, yo creo que cada una es absolutamente personal. No recuerdo jamás haber hecho una concesión, digamos, de mercado, de decir, bueno, esto lo pinto porque lo que le llaman un bolillo. Sí, afortunadamente nunca lo tuve que hacer y creo que aunque lo hubiera querido hacer, no me hubiera resultado bien. Porque para empezar, cada cuadro tiene un proceso creativo para elaborarse muy singular, no se repiten fórmulas, ni siquiera técnicamente. Entonces, nunca lo hice y creo que aunque lo hubiera querido hacer, no hubiera resultado bien. Tan bolillo. Entonces, todas las obras, eso sí lo puedo garantizar, tienen una causa estética y una necesidad creativa muy legítima. Oye, Tere, cuéntanos de este proceso creativo, que me dices que es como muy erótico. ¿Cómo es el proceso creativo para ti? Cuando digo erótico, siempre quiero citar una explicación que hacía Trías, creo que Eugenio Trías, que es un filósofo español que ya falleció, que gran parte de su investigación la hizo sobre arte, y creo que es él quien explica cómo Platón o Sócrates en el banquete habla del origen de Eros, cómo nace este personaje, y explica que es una historia larga, busquen el banquete, pero en fin, nace por Afrodita, porque nace Afrodita, y entonces hay una situación ahí en que está un rey Poros, está
otro personaje que es la miseria, no recuerdo ahorita el nombre, pero entonces se encuentran ahí, se combinan o se unen la escasez y la abundancia, y de esto nace Eros. Y este evento se hace por el gran banquete que ofrecen, porque había nacido la belleza, Afrodita. Entonces Eros, en esta condición medio humano, porque la mujer, la madre es la escasez y el padre es el dios, que es la abundancia, nace este personaje que nace y se enamora inmediatamente de Afrodita, de la belleza, pero tiene que hacer algo con ella, no puede solo contemplarla, que es la condición humana, ¿no? Cuando admiramos o cuando nos conmueve algo estéticamente, no nos conformamos con eso, tenemos que hacer, y ahí entra el sentido, la explicación de Sócrates o de Platón respecto a esta condición erótica. Tenemos que hacer algo con eso, y eso, hacer algo con eso, es traspasar al sujeto o al objeto. O sea, estoy hablando de un amanecer, por ejemplo, que te conmueve, entonces tú incides en ese amanecer, y ese amanecer incide en ti, hay una pasión, algo te pasa con ese atardecer o ese amanecer, y tú haces que algo le pase a ese atardecer o a ese amanecer, de tal manera que hay esta relación que se parece mucho al erótico, y Platón lo expresa así, y en ese intercambio de afirmaciones y de negaciones surge o se procrea algo que es el arte. Es un poema, es una danza, es una obra de teatro, es una escultura, o es un rayón en la cueva de Altamira, pero eso es el arte, ¿no? Exacto. Ese es el proceso creativo. En ese sentido cito a Eros, porque lo explica muy bien la filosofía o la estética en este sentido. A mí es una de las explicaciones, digamos, de la antigüedad filosófica que más me entusiasma. Claro, con la que más te... Y me identifico, y es importante destacarla, porque la opción entonces de negar el arte, de decidir que el ser humano desde un punto de vista humanista puede vivir sin arte, es radicalmente equivocada, porque si el ser humano no tiene este acceso para entender el arte, o para poder hacer algo respecto al arte, destruye, se vuelve loco y mata. Sí. Por eso es tan importante que a nivel de política cultural el Estado asuma la garantía a la educación, incluida sobre todo la educación estética, para que las gentes puedan tener acceso al arte más excelso, no nada más al básico, sino al más necesario, al más elaborado, al más importante. A ver, espérame. ¿Por qué se nos fue aquí ahí está. Sí, es bien importante, como dices tú, que se tome la importancia para todas estas personas que van apenas siendo unos polluelos, ¿no? en la sociedad, que tengan este acceso al arte como tal, ¿no? A los niños y a las niñas, o sea, la educación empieza ahí, desde que nacemos. O sea, yo creo que hay sociedades que lo han comprendido muy bien, en donde, por ejemplo, la música es la base de la educación en la niñez. Antes que nada, los niños tienen que entender el sonido y el silencio, la importancia del silencio. Hubo una época cuando mi hija estaba chiquita, y desde antes, ¿no? Ya tiene 10, pero era de ponle Baby Einstein, ¿no? Que te lo vendían en las tiendas y todo. Y me acuerdo que sí, o sea, yo creo que los niños que tienen acceso a esta música de Mozart o del que quieran, Vivaldi, ¿no? Las 4 estaciones. Yo me acuerdo que le ponía a Jimena en la panza a Vivaldi. Entonces, ella tiene cierta afinidad al arte, pero yo creo que eso empieza a gestarse desde que se empieza a gestar, ¿no? Yo creo que el sonido es bien importante. Y el sonido sentido, es la música, hay que empezar con música, tiene que ser casi, yo diría que los primeros 5 o 7 años, todo hay que entenderlo primero a partir de la música. Sí. ¿No? Y también garantizar que en este mundo y en estas ciudades haya el derecho al silencio para poder apreciar la música. Si no tenemos la tranquilidad, por ejemplo, de oír lo que sucede en la naturaleza,
¿no? El sonido de un grillo, o respetar el medio ambiente para que los pájaros puedan comunicarse, no estamos entendiendo nada. Y toda una cadena que eso conlleva, ¿no, Tere? Exactamente. Todo. Y que lo vemos tan presente. Sí. Tere, en toda esta información que tú nos traes, ¿qué te deja a ti haber pasado por todo esto, además de la pintura? A ver, ¿cómo? O sea, ¿cuál sería como tu legado más allá de la pintura de toda esta vida que has tenido? Pues yo creo que es el humanismo, ¿no? O sea, yo creo que lo que más importa es el aspecto social y humanista de la existencia, ¿no? Yo creo que hay que reiterarlo, y qué es lo que realmente nos da la felicidad en el sentido más clásico, por ejemplo, como lo plantea Goethe en el Fausto, ¿no? No sé si hayan leído la historia, pero Fausto es este hombre que de manera muy clásica busca el conocimiento, el saber, no lo encuentra, hace un pacto con Mefistófeles, con el diablo, con tal de ser feliz, porque no es feliz, ¿no? Y entonces Mefistófeles acepta y le dice, bueno, hacemos el pacto, pero cuando seas feliz, yo te voy a ayudar a vivir y a viajar y a hacer lo que necesites para ser feliz. Pero cuando seas feliz, te mueres, ¿no? Y yo te llevo conmigo, ¿no? Entonces, el Fausto lo acepta y empieza toda la obra de Goethe, ¿no? Empieza a relatar todo lo que le pasan muchísimas historias, entre ellas el amor, ¿no? Se enamora de Margarita, se muere Margarita, logra enamorarse, hace que Mefistófeles lo lleve a encontrar a Helena de Troya, que es nada más y menos que la belleza por excelencia, pero no es feliz con todo esto que le pasa en 2 tomos, no es feliz. Y el momento en que realmente es feliz, ustedes chequen bien el dato, búsquenlo, pero es cuando está en una situación donde tienen varias gentes que detener, hacer una barra, como lo hemos visto que lo hacen en Coyuca o en las costas, tienen que hacer una barra de arena, palear entre todos, como lo han hecho toda la historia de la humanidad en Ámsterdam, por ejemplo, para que el mar no les invada la ciudad. Entonces todos tienen que hacer esta barra de arena, palear entre todos para que el mar no los invada, ¿no? Entonces él está ayudando a estas personas, es decir, está logrando un trabajo en equipo para un bien común, y en ese momento es cuando él dice, ahora sí soy feliz, y en ese momento se muere. Pero creo que a lo largo de la existencia sí estoy de acuerdo en que los momentos de mayor felicidad se logran cuando se están trabajando bienes comunes con organizaciones eficientes y se logran objetivos. Creo que es parte de la historia de la pintura. O sea, así como se ve el individual, el trabajo de un creador, tiene en realidad un fin bastante comunitario y social, ¿no? Exacto. Es de muchos personajes para la apreciación de muchos personajes, y además se da trabajo a muchos personajes, ¿no? Y pintan para nosotros. O sea, uno entra al museo, cualquier museo, al Munal o al Metropolitano o al Louvre, y toda esa historia de la humanidad ha estado diciendo cosas para nosotros. Es sumamente social. O sea, lo que nos está diciendo Robert Camping en el tríptico que está en el Rockefeller, nos lo está diciendo a nosotros y quiere que lo entendamos para hacer algo con eso. No lo pintó para él porque él se sentía muy bien de pintarlo, lo pintó para que toda la historia de la humanidad pensara en eso y lo sintiera, ¿no? Entonces la pintura tiene un fin sumamente revolucionario, legítimo y social. Revolucionario, ¿no? Hay que, ya por último, porque yo creo que ya no tenemos tiempo, pero por último hay que recordar, y busquen también el dato, porque a lo mejor no lo cito bien, chequen la información, pero según entiendo, Atenea, el origen de Atenea, que es la diosa del arte, de la guerra, que es la guerra más inteligente, no es como la de Marte, que es llegar y romper físicamente.
La de ella es la revolución del arte con la inteligencia. Entonces su genealogía es muy, muy hermosa. Parece que nace primero la unión de Urano, el cielo, con Gea, la tierra, ¿no? Entonces imagínense, en el sentido místico y mítico del tema, de esa unión del cielo y de la tierra, me parece que nace los mares y el agua, ¿no? Creo que se llama Tetis, este personaje, ¿no? Y de estas aguas primigenias, de la unión de estos ríos y estos mares con el océano, con Poseidón, nace Metis, que es la diosa de la prudencia y de la inteligencia. Y de esta unión de la inteligencia y de la prudencia, o sea, Metis, con Zeus, que es el más poderoso de todos los dioses, el del trueno, nace Atenea. Que es muy interesante porque Urano le advierte a Zeus que de Metis, o sea, de la inteligencia, va a nacer un ser más poderoso que él. Entonces Zeus toma sus precauciones y se come a Metis. Muy, muy, muy patriarcal la historia, ¿no? Pero entonces el asunto es que cuando se la come, después empieza a sentir unos terribles dolores de cabeza y parece que ese Festo, creo que al herrero o algo así, le da un hachazo en la cabeza y entonces Atenea, fíjense, el arte nace de la cabeza de Zeus, de lo más poderoso, nace grande, o sea, siendo mujer grande, no, nace una bebita. El arte nace ya grande, ya poderoso, maduro, nace mujer, eso es muy importante, y nace con la espada desenvainada. O sea, ahí viene el arte, y luego por eso resultamos tan incómodos los artistas. Y cuenta el mito que cuando nace da un grito tan estruendoso que tiembla el cielo, Urano. Entonces, eso es el arte, ¿no? Wow, pareciera que todos estos nacimientos son como las fases que te van llevando en la vida, ¿no? Como lo que vas pasando y llegas a este punto de la prudencia y luego al punto de, y luego al punto de, y, sí. ¿no? Sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito más del libro, Tere. Está padrísimo esto que nos estás contando. Pero volvamos al libro. Y regresamos al libro. ¿Dónde lo podemos encontrar, Tere, este libro? Mira, este libro afortunadamente, gracias a la editorial Fauna y de manera más precisa de Sara Schultz, que la dirige, ha llegado a casi todas las librerías de la Ciudad de México y del país en gran medida. Está en Monterrey, creo que está en Guadalajara, en Oaxaca, está en varios estados de la República, pero aquí, por ejemplo, en la ciudad está en las principales librerías, Sótano, Gandhi, El Péndulo, también en el Museo Tamayo, en la tienda, pero también está en las librerías adorables y que queremos mucho, que son las independientes, como Casa Tomada, como La Increíble, que son más de barrio. En fin, también está en link, busquen en el link directo de la editorial Fauna, ahí también se puede pedir y se los envían. En fin, lo hemos hecho, sobre todo el profesor Luis Martín Lozano quiso que tuviera el mayor número de gente posible acceso al libro. Entonces el precio creo que también dentro de lo que cabe es accesible, o sea que lo pueden comprar. Lo hemos tratado de hacer accesible para toda la gente, ahí está. No, aparte es un librazo, ¿no? Creo que sí, creo que se hizo con mucho esmero. Sí, se ve. ¿No? Después de varios obstáculos. Se siente. Sí, con mucha atención, muy cuidado. La impresión que la hizo la imprenta Litoproces, que es mis respetos porque tienen a trabajadores sumamente calificados para hacerlo. No le pide nada a ninguna imprenta fuera de México. Y creo que logró, por ejemplo, una estupenda selección del color, que es muy difícil en esta obra, ¿no? Entonces estuvimos ahí al pie del cañón con los operarios, que son magníficos, muy rigurosos, y creo que lograron muchísimo en este libro, ¿no? Tere, de alguna de estas obras, cuéntanos, por ejemplo, el proceso creativo. Ya como para, a ver, de esta, por ejemplo. A ver, de ¿Cómo esa. se llama? Esa creo que es Atardecer en el mar, me Ajá. parece. Hay dos que se llaman Atardecer en el mar. Ok.
son historias largas, que es que y la historia del arte es igual, no creo que es mi caso. Si uno se mete a cada pintura en la historia del arte, hay miles de cosas que ver y que saber. Pero en estos pasa lo mismo, son historias largas. Yo muchas veces había seguido el tema del mar en la historia del arte, y las marinas en particular, y las marinas que en estas casas de los abuelos, por lo menos en colonias como esta, como la San Miguel de Chapultepec, casi todos tenían, casi cualquier familia entrando a la sala de estar tenía una marina que solían ser muy feas, ¿no? ¿Qué es una marina, Tere? No sé. La marina es un género muy clásico que se puso de moda, sobre todo yo creo que a partir del 19, supongo, que es el tema del mar, ¿no? Ajá. Y en la historia del arte se ha tratado muchísimo, con mejores éxitos, por ejemplo, Turner, en fin, ha habido artistas que lo han hecho, todos los románticos, David Gaspar Friedrich, ha tratado el mar siempre, ha sido un tema, ¿no? Un género. Okay. Pero aquí, sobre todo yo creo que fue en los 30s, era como muy oficial, ¿no? En las casas bien avenidas, tener una marina. O sea, el tema del mar, y generalmente eran de tempestades terribles, ¿no? O de atardeceres, de una manera romántica muy kitsch, muy desagradable. Okay. Mal pintadas, eran reproducciones. Entonces, para mí, por lo menos, trabajar una marina resultaba completamente desagradable, sí. ¿No? No me pasaba por la cabeza. Ajá. Y recuerdo que alguna vez una de las marinas, que era de mi abuelo, que fue a dar a una casa en Acapulco, en la casa de un tío en Acapulco, después de estar todo el día en el mar, llegué a la casa de este tío, reconocí esa marina que era de mi abuelo, y pensé, no, yo sí voy a hacer una marina. Y si está mal, y si es kitsch, no me importa, voy a hacer una marina. Okay. Entonces, sí, empecé a tomar fotos del mar. Y fue curioso, porque justo en esa casa de ese tío, donde tenía esa marina, a los pocos meses de empezar mi marina, este tío se va a Francia, fallece, y el hermano me comunica desde allá en un mensaje que este tío pide que sus cenizas se depositen en el mar donde habíamos sacado esta foto y donde estaba yo haciendo esta marina. Entonces hay historias atrás de cada cuadro que son así muy impresionantes, y en efecto fuimos y depositamos. Él dijo en dónde, dijo si se paran en este hotel de los Flamingos y ven hacia el poniente, y le dio las coordenadas, dijo ahí voy a querer que estén mis cenizas, y ahí fuimos y las dejamos. Y ahí estaba esa marina de él, y yo pinté este cuadro. Entonces luego hay historias atrás de cada cuadro de este tipo, y en la historia del arte, lo repito, no es mi caso. Por eso la pintura es también personal, pero también tan maravillosa, porque luego habla de todas estas historias, ¿no? Ay, Tere, discúlpame, me puse aquí a parir chayote. No, me encanta, a mí esa historia me conmueve mucho, ¿no? No, porque, pues sí, es súper conmovedora. Sí, gracias sí. por compartirnos. No, claro que sí, con gusto. Bueno, pues ustedes ya saben dónde pueden encontrar el libro de Tere, y pues muy agradecida, Tere. No, al contrario, de todo lo muchas que nos gracias compartes. por escucharnos, por invitarme. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Bueno, pues se van a quedar con ganas de más, porque ya nos vamos. Pero bueno, tienen que primero leer el libro, y por supuesto tienen que compartir esta entrevista, por favor. Y por acá tenemos algunos. Dice Pili Martínez, muchas felicidades para las dos, muy interesante la plática con tu invitada. Muchas gracias, Pili. Gracias. Sergio, hola compañera, aquí llegando tarde, salúdame a tu invitada. Claro que sí, te saluda. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí, y bueno, pues ahí les dejamos la entrevista con nuestra querida Teresa Velázquez, porque además Tere Velázquez tengo a mi homónima, entonces luego se vuelve compleja la información. Mejor Teresa Velázquez, para dejar a Tere en primer plano. Exacto. Teresa Velázquez. Pues muchísimas gracias. No, gracias, Bere, un placer. Gracias. Un placer. Hasta luego. Bueno, pues damos por terminado. Muchísimas gracias. Adiós.